Y aún a pesar de eso todavía seguimos batallando con esta enfermedad, con este virus. Hace algunas semanas también tuvimos otra mala noticia con la despenalización del aborto aquí en Bogotá, en Colombia. Y tristemente, por causa de esto, vernos como la primera nación que le ha dado tanto tiempo al derecho de matar a un bebé, de matar a la misma creación que Dios ha permitido que salga de nuestras entrañas. Y como sabemos, otra de las malas noticias o de los acontecimientos que hemos tenido últimamente es también la guerra entre Rusia y Ucrania, a puertas de volverse la tercera guerra mundial. Y sabe, no sé si usted, cómo se siente usted o qué ha pensado usted conforme a esas noticias que día tras día escuchamos. No sé usted qué reflexión saca de todo lo que acontece en el mundo. Pero sabe una cosa, el Señor Jesús dijo en su palabra que todo esto es porque abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Y es más, él mismo dijo, todo esto es tan solo el comienzo de los dolores de parto, luego vendrán más. O sea que si usted se ha angustiado, se ha preocupado por lo que vive el mundo, espero que sea así, tenga en cuenta que van a venir peores cosas para el mundo y tenemos que estar preparados, porque por eso el mismo Señor también dijo que muchos se apartarán de mí por causa del pecado, por causa de que el amor se ha enfriado en medio de las personas. Y como se lo decía, esto lo predijo, esto lo anunció el mismo Señor Jesucristo. La pregunta es, aparte de angustiarnos, aparte de preocuparnos por esto, ¿qué vamos a hacer? Dígale al que está a su lado, ¿qué vamos a hacer tú y yo conforme a lo que acontece en el mundo? Porque sabe, podemos preocuparnos, podemos angustiarnos, o podemos decir, no, es que lo que necesitamos es un gobernante que haga esto, que haga lo otro. Y déjeme decirle que eso no va a cambiar el mundo. Porque lamentablemente yo ponía la vez pasada una imagen en Facebook que decía, somos buenos para alegar como leones, ¿cierto? Cuando un gobernante falla y se equivoca, pero somos como burros para votar. Y esa es la verdad. No nos tomamos el tiempo de investigar, de mirar a esa persona por ese gobernante por el cual vayamos a votar, sino vamos y votamos, ay, sí, vote este que le regaló un tamal, vote este que le dio una lechona. No, miremos realmente, conozcamos a esas personas, indaguemos, ¿tienen temor de Dios? ¿Conocen los principios de Dios? ¿Conocen la palabra de Dios? Porque lamentablemente votamos por esos gobernantes y después nos estamos quejando. Pero somos nosotros mismos los que los pusimos allí y les dimos ese lugar o esa posición de autoridad. Amén. Amén. Y antes de continuar, quiero saludar en esta mañana a su merced hermana Mirna. Démosle un aplauso a doña Mirna, que nos acompaña por primera vez. Se lo fuerte. Bienvenida, señora Mirna. El Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos. Creo que ese ya únicamente, ¿no? Ya el resto ya son conocidos. Gloria a Dios. Qué bendición. Entonces, como les decía, ¿qué vamos a hacer? Y por eso quiero que me acompañe la palabra de Dios y veamos qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para contrarrestar el avance del pecado en medio del mundo. Quiero que me acompañe la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 21. Segunda de Corintios 5, 14 al 21. ¿Ya está allí? Amén. ¿Ya llegó allí? Cuando llegue allí me regalo fuerte amén, amén.
Si no, para los que no tenemos Biblia, dígale que está a su lado. Cuando venga a la casa de Dios tiene que traer la Biblia, el cuaderno y el esfero. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 5:14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Está allí? Amén. Vuelvo y lo repito. Versículo 14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona, en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Amén. 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 Como lo vemos allí, la palabra es muy clara en decir que ya creemos que Cristo murió ¿por qué? Por todos. Pero también creemos que hemos muerto a nuestra vida antigua. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Amén. Bueno, van como los 10, vuelvo y lo repito. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Amén. Bueno, gloria a Dios que hay otras que van en proceso, ¿no? ¡Qué bendición! Porque la única forma en que manifestamos que hemos muerto a nuestra vida antigua, a nuestra vieja manera de vivir, es no viviendo para sí mismos, sino que vivamos para Él, para agradarlo a Él, para honrarlo a Él. La palabra de Dios es muy clara y lo dice allí. Dice: Él murió por todos para que los que le reciben la nueva vida en Cristo, ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán ¿para quién? Para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si tiene ahí a su esposa o a su esposo, dígale: amor de mi vida, yo no vivo para ti, yo vivo para Cristo. Dígale: yo no vivo por ti, yo vivo por Cristo. Amén. Amén. Porque es que, ay amor, es que si tú te vas, me muero. No, usted no se va a morir. Le va a dar duro, claro, tendrá que pasar el proceso de gloria a Dios, pero el Señor lo sacará adelante porque usted vive para el Señor. Amén. 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 Y como les decía, la única forma en que manifestamos que hemos muerto a nuestra vida antigua es no viviendo para sí mismos. Porque cuando la persona vive para sí mismo, busca solamente el placer. Cuando la persona vive para sí mismo, vive solamente para acumular riquezas. No, es que hay que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, y el Señor también trabajó. ¿Ustedes se han leído la palabra? Que el Señor dice que trabajó 6 días, el séptimo ¿qué? ¿Siguió trabajando? No, descansó. Dígale que está a su lado, también es bueno descansar. Dígale: venir a la casa del Señor,
recibir la palabra y compartir con la familia. Amén. Que no sea el presidente trabajar y trabajar. No, hay que también descansar y dedicarle tiempo a Dios y a la familia. Amén. Porque cuando la persona vive para sí mismo, es independiente y solo vive para lograr sus propias metas y sueños. No le importan las metas y los sueños del esposo o de la esposa. No, yo tengo que lograr esto. Amor, pero es que ya tenemos la niña. No, pero es que yo quiero lograr esto. Amor, pero es que ya tenemos los 2 niños, o los 3 niños, los 4 niños. No, pero es que yo tengo... No. A ver. Y eso es algo que muchas veces no nos dicen cuando nos casamos. Que cuando usted se casa, se une a la otra persona, usted tiene que morir a sí mismo, aún a sus sueños, aún a sus metas, para unirse con los sueños y las metas de la esposa, del esposo, y volverse uno solo, y trabajar por un mismo sueño, un propósito, un anhelo, un deseo. Amén. Porque cuando alguien vive para sí mismo, busca su propia salvación y no desea honrar a Dios a través de su servicio, y no le importa si los de afuera se pierden. Eso que se pierda, bien hecho, ahí tiene, por llevar esa vida que lleva. Porque aún por eso dice la misma palabra de Dios, que cuando tú encuentras al Señor, encuentras un tesoro. Y dice la palabra que si es como si tú tuvieras una lámpara. Cuando usted tiene una lámpara, ¿alguno aquí ha comprado alguna lámpara para la habitación? ¿Solo yo? Doña Yané, gracias, doña Yané. ¿No, nadie más? ¿Lámparas? No. Va a tocar poner ventas de lámparas. No necesitan lámparas. Pero cuando usted compra una lámpara, dice la palabra de Dios que usted no la va a esconder debajo de la cama, ¿cierto? Ni debajo de la mesita de noche. ¿La pone dónde? Encima. ¿Para qué? Para que alumbre, para que dé luz, para que resplandezca. Y así debemos ser nosotros como hijos de Dios. Debemos ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Porque cuando no vivimos para sí mismos, manifestamos con nuestras acciones y nuestras palabras que somos nuevas criaturas, nueva creación. Amén. Y por eso dice la palabra allí, no sabemos ese versículo, ¿no? Hasta de memoria. Esto significa, el versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Dice la Reina Valera, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero quiero que se pregunte por un momento, ¿realmente, no sé cuántos años lleva usted en el Señor, pero realmente usted sí ya es una nueva criatura? ¿O todavía tiene que cargar el letrero ese que dice, téngame paciencia, estoy en proceso de cambio? Porque somos buenos para recitarla. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, dígale al que está a su lado, las viejas pasaron. Dígale, los viejos también, gloria a Dios. Amén. Porque este es un versículo aprendido de memoria, pero realmente es una afirmación de su vida, de algo a lo que usted ya murió. Porque el que declara ese versículo es aquel que era borracho y que ahora ya no lo es. Es aquel que le gustaba el cigarrillo y ahora ya no fuma. Es aquel que decía groserías y que ahora ya no las dice. Porque es una ¿qué? Una nueva criatura. Que somos buenos, ay, de modo que seguro está en Cristo. Y eso, y lo recibe eso, hágale como dice el hermano, ¿cierto? Pero lo llevamos realmente a la acción, a la práctica. Porque por eso dice la misma palabra de Dios, no sean solamente oidores ni repetidores como loras, sino hacedores. Amén. Amén. Y otra de las cosas, de las viejas cosas a las cuales hemos muerto como nuevas criaturas que somos, dice ahí la palabra, decía en el versículo 16, así que hemos dejado
de evaluar a otros desde el punto de vista humano. ¿Sabes? Somos muy buenos, como yo les decía, para recitar ese versículo y para darnos de muchas simples. Sí, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Le pertenezco a Cristo. Bueno, pero manifiéstelo con sus palabras, con sus acciones. Y manifiéstelo de otra manera, no juzgando y señalando a los demás desde su punto de vista carnal y humano. Porque ese es el gran error que caen muchos cristianos. Dicen ser cristianos, pero llega el hermano y llega todo borracho. De eso, vea eso, ahí tiene. Y por eso le robaron el carro, y por eso le robaron la moto y no sé qué. Y en vez de ayudarlo a salir de esa condición, lo que hacemos es... Le decimos, si no se arrepiente, se va a ir al infierno, al crujir y rechinar de dientes. ¿Y dónde dice eso que el Señor... ¿Dónde le enseñaron que usted debía predicar el mensaje de salvación de esa manera? Porque si usted es nueva criatura, usted no juzga, usted no señala, usted no critica, usted mira de una manera diferente y dice, oiga, ese hombre necesita de Dios. Amor, espera, voy a ir a hablar allí. Cuando coja al vecino, ese que siempre pasa borracho, ojalá un día usted lo cogiera, en vez de criticarlo y señalarlo, diga, voy a cogerlo cuando esté en sano juicio y voy a hablarle al Señor. Y le voy a decirle, hermano, ¿sabe qué? Vengo a decirle que la vida que usted lleva no es la voluntad de Dios, y que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que quiere sacarlo de esa condición, pero que es necesario que usted rinda su vida a Él. Y no decirle, no, hermano, si sigue así como borracho, mejor dicho, va a perder su familia, va a perder... Si usted va y le pregunta, ya ha perdido todo eso. Pero Él no necesita que usted le recuerde las fallas, los errores. Él necesita que usted le recuerde que a pesar de sus fallas y sus errores, hay un Dios que lo ama, hay un Dios perdonador, hay un Dios que tiene misericordia y salvación para aquellos que no han recibido esa nueva vida en Cristo. Y por eso Pablo lo decía allí a Corintios. Así que hemos dejado de evaluar a otros ¿desde qué? Desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde el punto de vista ¿qué? Humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? ¿Realmente usted sí conoce a Jesús? Porque si usted es, es de los que todavía critica y señala y juzga a los demás y se para como juez, entonces déjeme decirle que entonces no ha conocido a Cristo, o no ha sido una nueva criatura. Amén. Amén o ayayay. Amén. Por eso, como nuevas criaturas, debemos amar a los demás a pesar de sus defectos. Que realmente usted vea afuera el que pasa, no solamente el borrachito o el que pasa metiendo vicio. Usted le llegue, ¿qué? ¿Ya se fumó todas las matas de la casa? No. Que usted llegue allá y le diga, venga hermano, lo he visto en esto, pero no lo juzgo. Vengo a decirle que Dios lo ama y que usted necesita de Dios. Porque reconocemos que así como mucha gente está afuera, perdida, sin Cristo, en sus deleites y en sus pasiones, en sus placeres, nosotros estábamos en la misma condición de ellos. Pero gracias a Cristo Jesús, que murió por nosotros, somos nueva criatura. Y hemos obtenido, hemos recibido ese regalo de Dios, de ser redimidos, de ser rescatados de esa vida que llevábamos antes cuando estábamos en el mundo. Porque por eso la palabra de Dios dice que Él murió ¿por quién? ¿Él murió solamente por los cristianos? Por todos. Por todos. Para que todos reciban la nueva vida en Cristo. Y para que esto se lleve a cabo, Dios nos ha dado a todos no solamente la posibilidad de ser nuevas criaturas, sino que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dígale que está a su lado, Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Perdóname, ¿cuántas nuevas criaturas hay? Bueno, gloria a Dios, que las que no levantan porque todavía se están como en proceso de transformación, gloria a Dios. Bueno.
Amén. Pero si usted se cree una nueva criatura, Dios le ha dado a usted el ministerio de la reconciliación. Mire lo que dice allí continuamente. Vuelva nuevamente a ese pasaje de Corintios. Mire lo que dice el versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Dios les ha dado la tarea de reconciliar a la gente, a los pastores, a los apóstoles, a los maestros, a los profetas. ¿Amén o no amén? Amén. Porque dice amén si así no está diciendo la palabra de Dios. ¿Sí lo tiene allí? Dice, vea, los que no tienen Biblia, léalo conmigo ahí en la pantalla. Dice, y Dios nos ha dado la tarea de ¿qué? De reconciliar a la gente con Él. Siguiente. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Pero dice allí el versículo 18, ¿a quién les dio la tarea? A las nuevas criaturas, a los que han pasado a ser parte de Cristo, parte de la familia de los cristianos. Ahí no dice que solamente los ministros, pastores, profetas, evangelistas, maestros, no, a todos los que somos nuevas criaturas. Amén. Porque a veces creemos que al convertirnos en nuevas criaturas ya Dios culminó su obra. Pero déjeme decirle que cuando Dios lo trajo a los pies de Cristo, Él hasta ahora había empezado una obra en usted, había empezado un propósito. Y uno de esos propósitos es que así como usted conoció al Señor, usted sea instrumento para reconciliar a aquellos que no se han unido a la familia del Señor. Amén. Amén. ¿Cuál fue el ministerio que nos regaló el Señor? El ministerio de la reconciliación. Tenga un separador allí en 2 de Corintios, no lo pierda. Y vaya conmigo al libro de Romanos. Miren lo que dice Romanos. Romanos 10, versículos 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. ¿Sabe, iglesia del Señor? Ya dejemos de criticar y juzgar a los hermanos que están allá afuera y que no tienen al Señor, y vayamos por ellos y prediquémosles las buenas noticias del Señor. Porque como lo dice ahí Romanos, ¿cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Debemos movernos a hacerlo. Y sabe, este domingo pasado, hace 8 días exactamente, tuvimos la jornada de evangelización. Pero me alegraría que usted, como nueva criatura, viniera para la próxima jornada, porque solo estuvimos servidores, y gloria a Dios por los servidores que estuvieron. Pero si usted es nueva criatura, tiene la responsabilidad, tiene la tarea, como lo decía Corintios, de ir a llevar el mensaje de salvación, de ir a reconciliar a aquellos hermanos con Dios. Dígale, pégale un codazo al Cid que está a su lado, dígale, pégale un codazo, dígale: tenemos la tarea de reconciliar a los hermanos perdidos con Dios. Tenemos la tarea. Lo que pasa es que nos hacemos los de, como dicen por ahí, los de las gafas. Señora, no, tranquila, no estoy hablando de esto. Sí, pero nos hacemos los de la vista gorda, dicen por ahí. Porque al ser nuevas criaturas, Dios nos encarga la tarea de ¿qué? De proclamar el Evangelio. Y sabe, reconciliación, escuche esto,
Es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Reconciliación es cambiar algo de adentro hacia afuera. Vuelvo y lo repito, ¿qué es reconciliación? Es cambiar algo de adentro hacia ¿dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. Es una relación completamente cambiada, transformada y renovada. Y escuche esto: reconciliación se deriva del latín reconciliare, que significa recuperar. Como usted lo sabe, Dios nos creó, nos formó, ¿cierto? Conoce la historia muy bien de Adán y Eva, ¿cierto? Pero lamentablemente esta parejita pecaron, y su pecado hizo que hubiera una división entre ellos, en su relación entre ellos y Dios. Y algunos dirán: bendito a Adán y Eva que le abrieron la puerta al pecado, ¿y usted no? No, gloria a Dios, no, eso no pasa aquí, bendito sea el Señor. Pero es que a veces tendemos a echarle la culpa a los demás y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros también le abrimos la puerta y no permitimos que haya una reconciliación entre Dios y nosotros. Y por eso reconciliación es que recuperar esa relación que en un tiempo se perdió. Y Dios diseñó a todos los que estamos aquí en el mundo, en la tierra, para que tengamos esa relación con Él. Pero nosotros que ya fuimos rescatados, que ya fuimos reconciliados con Dios, tenemos la tarea de ir por aquellos para que se reconcilien también con el Señor. Amén. 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 Iglesia, nosotros como nuevas criaturas debemos ser agentes de reconciliación y no de división. Amén. Vuelvo y lo repito: nosotros como nuevas criaturas debemos ser agentes de reconciliación y no de división. Amén. ¿Qué hace usted cuando un hermano le dice: venga hermano, venga que le voy a contar una cosa? ¿Qué pasa, hermano? No, es que tengo un problema, me agarré con mi mujer. No, hermano. No, ¿sabe qué? Sepárese. ¿Usted no es una criatura? ¿Ay? Si usted no es una criatura, de su boca no puede salir eso. De su boca lo primero que tiene que hacer, ¿sabe qué, hermano? Venga, vaya, siéntese, tómese un tintico con su esposa, hablen, dialoguen. No, es que con ella no se puede hablar porque es una fiera. ¿Y usted cómo es? Ah, no, sí, yo también soy como un poquito explosivo. Ah, bendito sea el Señor que lo reconoce. Pero qué bueno que usted antes de hablar, oren, diga: el Señor, danos la paz. Queremos dialogar, queremos tener una relación con mi esposa. Queremos que así como desde el principio, cuando te presentamos esta relación, tú seas el Rey, Señor, y nos podamos ¿qué? Reconciliar. Que así como nos reconciliamos con la esposa, con el esposo, con el tío, con la tía, con el primo, con el hermano, nos reconciliemos con Dios. Pero como le decía, nosotros debemos ser agentes de reconciliación y no de división. Si usted es una nueva criatura, de su boca no puede salir: no, sí, sepárese, no, sí, déjelo, no, sí, váyase. Y los niños: ah, pues miren a ver, que anden como ruedas sueltas ahí, que vayan para los de los abuelos, las abuelas. Y después: no, Señor, mira, terrible, todos esos drogadictos, todos esos borrachos. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del gobierno? De nosotros. Porque lo único que se nos mete en nuestra bendita cabeza, qué triste es que siempre haya división. Y el único que siempre quiso dividir desde el principio fue Satanás. O sea que si ese es un principio para usted, entonces usted tiene un principio satánico que tiene que eliminar de su cabeza. Dígale al que está a su lado: tú eres un agente de reconciliación. Somos agentes de reconciliación porque el mundo ha sido reconciliado por Dios por medio de Cristo, no tomando en cuenta nuestro pecado. ¿Y tú por qué si vienes a ponerte en la posición de tomar en cuenta el pecado de los demás? Tú no eres Cristo, tú no eres Dios, tú no eres juez. Debemos ponernos en la posición de ser mediadores para que haya reconciliación, para que usted pueda, así como le decía ahorita, aconseje a esos hermanos, a esas hermanas que vienen a decir: no, es que me peleé con mi marido. No, venga, vaya, hable con el marido, o déjele que se tome un tiempo y se le baje la temperatura y puedan hablar.
usted nunca sea un generador de división, porque entonces eso estará demostrando que usted no es una nueva criatura. Amén. Amén. Porque mire lo que dice también. Espéreme que quiero leérselo. Esto en la versión lenguaje actual. Mira lo que dice la versión lenguaje actual. En Romanos, ¿cuál fue el que le leí? Romanos 10, ¿cierto? Mira lo que dice la lenguaje actual. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si no saben nada de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Y como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Amén. Amén. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la reconciliación, el amor. Ya dejémonos de usar la palabra de Dios solamente. Usemos la palabra a decirle, ¿sabes? No importa tu pecado, Dios te ama. Amén. Amén. Porque como le digo, y vaya conmigo ahora a Colosenses, al libro de Colosenses. Mira, leamos otro texto. Colosenses capítulo 1. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23. Cuando esté ahí me regala un fuerte amén. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 23. ¿Ya está allí? Allí en el Nuevo Testamento, al Antiguo de Efesios. ¿Ya lo encontró? Amén. Dice así la palabra de Dios. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, ¿qué hizo Dios? Reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Y eso los incluye a ustedes. Miren, escúchenlo. Que antes estaban, ¿qué? Lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Amén. ¿Amén? ¿Cuántos servidores hay en esta casa? Amén. Bueno, tengan en cuenta algo. Pablo dice, ¿yo soy qué? Yo fui servidor, ¿para qué? Para proclamar la palabra de Dios, para proclamar las buenas noticias de salvación. Porque a veces pensamos que el servicio, no, sí, pastor, servicio, así, organiza la silla, así, barra, trapee, así, gloria a Dios. Organicemos para el evento, gloria a Dios, sí, hace parte del servicio. Pero nuestro primer servicio, nuestra primer tarea es ir a reconciliar al mundo con Dios. Amén. Amén. Y lo más importante, me pareció muy tremendo en este texto, que él lo decía, dice, ustedes antes estaban ¿qué? Lejos de Dios, eran enemigos, separados de Él por causa de sus pensamientos y sus acciones. Pero Él los reconcilió por medio de la muerte de Cristo. Y como resultado, ¿qué? Nos ha trasladado a su preciosa presencia, a su propia presencia. Y ahora somos ¿qué? Santos, libres de toda culpa. Y podemos presentarnos delante de Dios sin temor alguno. Porque sabe una cosa, mucha gente allí afuera
tiene el pensamiento, tiene el concepto, no es que como yo ando en pecado, no es que como tengo esto, no es que como yo hice lo otro, y no, yo no voy a entrar allá, no. La iglesia, la casa del Señor, es un hospital para enfermos espirituales. Es un hospital para aquellos que están sucios de pecado, de maldad, y que el Señor venga y lo limpie, así como al hermano ahí que trabaja, ahí que en el negocio de la hidrolavadora. Ahí, mi hermano, podemos poner el servicio ahí entre la lavada de motos, lavada del cuerpo interior, para ser limpiados de nuestro pecado, de nuestra maldad. Amén. Amén. Porque como se lo decía, nuestra tarea, nuestro servicio es ¿qué? Proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque al ser agentes o ministros de reconciliación, dice la palabra de Dios, allí vuelva conmigo a 2 Corintios, que nos convertimos y nos dio un título especial. 2 Corintios 5. No sé si usted se dio cuenta, pero Pablo allí repite como 3-4 veces reconciliación, ¿no? Dice, Dios nos ha dado la tarea ¿qué? De reconciliar a la gente con Él. Versículo 19. Pues Dios, 5:19, estaba en Cristo, y vuelve y lo repite, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y miren lo que dice el versículo 20. ¿Qué fue lo primero que yo les dije? ¿Que somos qué? Perdón, no se está adelantando. Lo primero que yo le dije, somos ministros ¿qué? Nos ha entregado el Señor el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios, somos ministros de reconciliación. Pero mire lo que dice Pablo allí. Así que somos también ¿qué? Embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros. Por medio de nosotros, pensando en el nombre de Cristo. ¿Sí dice pensando? ¿Amén o no amén? No amén, ¿cierto? Dice hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Tienes que hablar. No, pastor, es que yo he orado. Bueno, listo, está bien, ore por esa persona, por esa almita que está perdida. Pero háblele también, porque lo veía en Romanos, ¿no? ¿Cómo van a creer si nadie les ha enseñado, si nadie les ha predicado? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Debemos hablar. ¿Cuántos aquí duran 15 minutos en el celular? Poquito. ¿Cuántos duran media hora hablando? ¿Una hora? ¿Nadie? Ay, pues Señor, gracias Señor. No, aquí. Amor, tocó poner aquí un hermanito que nos ayude con las cenas porque aquí nadie habla. ¿Ah? ¿Todos hablamos? Amén. ¿Todos hablamos? Amén. Amén. O sea que tenemos la capacidad de hablar en el nombre de Cristo. Pastor, es que yo no me he aprendido ningún versículo. Tranquilo. A veces queremos también en donde tenemos el concepto, no es que tenemos que sabernos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No. Por lo menos apréndase uno. Juan 3:16, ¿qué dice? A ver. Porque, ay, mire, ya lo saben. No necesita más. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo que usted necesita? Contar su testimonio. ¿Qué más predicación de buena noticia que el contar que usted vivía de una manera? Diga, venga hermano, lo vamos a tomar un tinto. ¿Sabe? Quiero contarle que yo antes era así, era un borracho, mujeriego, fumador, no sé qué, tal. Y para la gloria de Dios, por la gracia, por su misericordia, Él me llamó y ahora soy nueva criatura. Y ya dejé esas viejas cosas, dejé las viejas, gloria a Dios. Y ahora soy una nueva criatura. Y usted puede decir, ahora sí como el Señor hizo conmigo, el Señor quiere hacerlo contigo. Quiere que dejes esa manera de vivir y lo recibas en tu corazón. Y sabe, dice la palabra de Dios también en Romanos, que si le confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Dios murió y resucitó por nosotros, seremos salvos. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Venga, hagamos una oración de salvación. Diga, Padre Celestial, yo te doy gracias, perdona nuestros pecados. Hoy reconozco mis fallas, mis errores. Te recibo en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres nunca jamás. Y desde hoy declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ya. Fácil, ¿se aprendió la oración? No, pastor, bueno, ahorita al final, si usted quiere ir por aquellos que están perdidos,
Porque yo sé que usted va a salir de aquí empoderado para ir a ser un agente de reconciliación. Amén. Yo le puedo regalar unos tratados y usted va, y ahí está el ejemplo de la historia del hijo pródigo, que no sé, yo creo que usted se la sabe. Y ahí está la oración de salvación. Pero ¿sabe usted lo que debe hacer? Antes de aprenderse un texto de lleno o un parámetro de que debo hablar así, debo entrar así. No, pídale al Espíritu Santo que lo use. Créame que lo va a usar. ¿Sabe? Ese domingo salimos y regalamos, no, entregamos los volanticos, los tratados con la invitación del cine. Y ayer vino una señora que yo de tantos que, bueno, no sé a cuántos fue que les pude hablar, les di. Y llegó la niña y yo le digo, ¿quién te regaló? ¿Quién te dio el tratado? Usted. Yo, Jesucristo. Pero bueno, gloria a Dios. Porque a veces no le cabe a uno en la cabeza tener. Yo soy muy, ¿cómo se dice? Se me guarda en la memoria mucho la cara de la gente. Sí, la retentiva es buena. Pero a veces ya hay tantas personas que uno ve que yo no es. Pero gloria a Dios, vea, y ahí llega una señora y esta semana la vamos a llamar para que vengan y traiga a sus niños a la fiesta evangelística. Y ahí dio fruto. Y otra de las cosas que debemos eliminar en nosotros como gente de reconciliación es el temor, las dudas. No es que yo cuando empiezo a hablar, yo soy tal. No me preocupe por eso. Dios lo va a usar. Dios lo va a usar a usted como agente de reconciliación. Yo lo repito, Dios lo va a usar como agente de reconciliación. Amén. Solo del paso. ¿Cuántos aquí estuvieron en la jornada de evangelización? Y decían, pastor, yo venía con temor, pero cuando lo hice la primera vez, no, eso ya, empecé a todo el que sepa, hasta los perros les empecé a predicar. Sí, mira, ¿quién me levantó la mano? Sí se puede, ¿cierto? Es posible. Porque es que a veces se mete uno cosas en la cabeza. Y solo es como cuando usted le tiene miedo al agua, ¿cierto? Y se va a meter a la piscina, pues no, me mete un pie, después el otro pie, ya cuando usted lo ve, ya están lanzando allá desde el trampolín y todo, gloria a Dios. Porque han vencido el temor. Y es así en las cosas del Señor. Tenemos que hacerlo. Piense en un momento ahorita, una persona que usted conoce y que usted dice, él necesita de Dios. Empiece a orar y empiece a llamarlo. Y el que, hermano, ¿cuándo nos vamos a ver? ¿Cuándo nos vamos a ver? Un tinto, yo le invito a un tinto. Y vaya, y háblele del Señor, amén. Porque como lo decía allí, ¿somos qué? ¿Qué dijo Pablo ahí en el versículo 20? Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, ¿qué? Al hablar en el nombre de Cristo. ¿Sabe qué es un embajador? Un embajador es un agente diplomático que representa al jefe de Estado, al gobierno que lo nombra cerca de otro Estado. Un embajador es cuando un gobierno envía a esa persona ante otro gobierno y quiere decir que ambos países mantienen relaciones amistosas. Por eso somos ministros de reconciliación y somos ¿qué? Embajadores. No somos, como yo le decía, no somos generadores de división, no somos generadores de conflicto, somos generadores de ¿qué? De reconciliación. ¿Cuál es su tarea? Reconciliar al mundo, al hombre, con Dios. Esa es la tarea que hemos recibido del Señor. Porque Dios quiere mantener su relación con su creación. Aunque veamos un mundo que quiera seguir pecando, no podemos desistir. Si Dios no lo ha hecho, mucho menos nosotros. Porque algunos dirán, no, pastor, pero es que ese hombre existe. Bueno, si no le quiso recibir, déjele ahí la invitación, le diga, hermano, cuando quiera yo oro por usted, llámeme. Créame que cuando necesite el Señor, Él lo va a llamar. Y dedíquele tiempo a otra persona. Pero nunca desista de predicar. Nunca desista de proclamar las buenas nuevas. Porque ¿qué decía allí? Decía, hablamos en el nombre de Cristo cuando ¿qué? Cuando les rogamos. ¿El ruego es una vez? Varias veces, es persistir. Por eso, iglesia amada del Señor, no desista de reconciliar al mundo con Dios. Vuelvo y lo repito, iglesia del Señor, amada de Dios, no desista de reconciliar al mundo con Dios.
Y es más, si usted conoce a alguien que fue cristiano y se apartó, dígale, hermano, vuelva a Dios. Vuelva a Dios. No, usted se apartó, allá se va por allá del quinto pailón y no se casa con eso. Se va a quedar en tierra caliente. No. Y ya tienen la oportunidad de volver a Dios. Dice la Reina Valera: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios, a través de Jesús, sigue teniendo los brazos abiertos, extendidos, diciendo: vuelvan a mí, vengan a mí. El peor pecador del mundo puede acercarse hoy a Él, porque la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias. ¿Qué? Cada mañana, cada día hay oportunidad para volver a Él. No sé si tú estás sentado y aquí de pronto te apartaste por algún tiempo del Señor. Pues hoy es otra oportunidad más para volver nuevamente a los caminos del Señor. Amén. Y termino con esto. Allí decía en el versículo 21: pues Dios hizo que ¿quién? Que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Sabe? No sé si usted lo ha pensado, pero es tremendo ver que Dios entregó a su Hijo, quien nunca pecó, quien nunca cometió maldad, quien nunca falló, quien nunca erró, pero lo entregó por nuestro pecado. ¿Qué día escuché una historia de que había una vez un niño aquí en su casa y tenía allí al vecino, y el vecino tenía allá al lado en el jardín, tenía un hermoso árbol de manzanas. Y dice la historia que el niño salía y veía esas manzanas allá en el jardín del vecino y decía: uy, esas manzanas se ven tan ricas. Y dice que en una oportunidad el niño llegó y cogió, saltó la barda, se fue y cogió una manzana y entró a su casa nuevamente. Y al ratico salió la mamá del niño: sí, señora vecina, vengo a comentarle que es que su hijo se está robando mis manzanas. Entonces ella lo llamó: Pepe. La manzana, bueno, le devolvió la manzana. Vecino, disculpe, él no lo va a volver a hacer. Entonces se fue el vecino, la mamá cogió al niño: Pepe, ¿qué pasó? Yo te he enseñado que eso está mal. Yo te he enseñado que eso no se debe hacer. Robar es pecado. Entonces a la próxima vez que tú vuelvas a robarte una manzana del vecino, te voy a dar 3 latigazos en la espalda por robar, porque eso no es correcto. Y bueno, y transcurrieron los días y el niño volvía y salía de su casa y veía ese árbol de manzana allí, tan rico, de las ricas manzanas deliciosas, así brillantes, hubo de esas así como esas manzanas que usted comía cuando estaba en el colegio, que tenían caramelo, ¿cierto? Y que una vez de pronto, no comentó eso, que se comió y de pronto le tocó salir corriendo para la casa porque le cayó pesada la manzana. No, pero eso no le pasó a usted. Pero dice la historia que este niño volvió y salió y vio ese árbol allí, volvió y cruzó otra vez la cerca y se robó 2 manzanas y volvió a su casa. Y en esta oportunidad no lo vio el vecino, sino lo vio su mamá. Y le dijo: hijo, ven aquí. ¿Qué te dije yo? Que no te robaras esas manzanas. Ay, mamá, por favor, no me castigues, no me vas a pegar. Y adivinen qué pasó. Usted como papá, ¿qué es? ¿Usted le pegaría a su hijo a los 3 latigazos? Levántese el saco, ¿eh? No, pues lógico. El papá, la mamá, perdón, se conmovió por el ruego de su hijo. ¿Y saben qué hizo? Hijo, toma el látigo, pégame. Mamá, pero es que yo, no, pégame. Mamá, pero es, no, pégame. Alguien tiene que pagar por lo incorrecto que tú hiciste. Y así fue Jesús. Él no merecía el castigo, Él no merecía la corrección, pero aún así Él pagó por nosotros. Amén. Amén. Cristo no vino al mundo para cargar los pecados del hombre en su cuenta, sino para pagar la deuda por ello. Él no viene a decirte hoy: te vengo a cobrar los pecados, no. Él
viene a decirte hoy: te vengo a recibir en mis brazos y quiero que nunca te sueltes de allí. Que, como lo decía la palabra de Dios, permanezcamos, ¿qué? Firmes en ella. ¿Cómo lo decía Colosenses? Quiero recordarlo. Decía allí: pero deben seguir creyendo en esa verdad y mantenerse firmes en ella. Y como se lo decía, solo usted tiene que decirle a esa persona que usted vaya a reconciliar con Dios. Solo tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y permanecer firme en Él. No te alejes de ese Jesús que acabas de recibir. No te apartes de Él. Independientemente de que vuelvas a caer, te equivoques, Dios va a estar allí nuevamente para recibirte. Amén. Amén. Quiero que se ponga de pie. Vamos a aprovechar este tiempo. Quiero que usted aproveche este tiempo, y como se lo decía, si usted de pronto está en este lugar, en esta casa, y de pronto usted se apartó por algún tiempo del Señor, quiero que cierre sus ojos por un momento antes de que tomemos la Santa Cena, porque dice la palabra de Dios que